Muy bien, finalmente hoy vamos a hablar de la perspectiva. La perspectiva se desarrolla en el Renacimiento de la mano de algunos de los más grandes artistas de ese periodo. Y es interesante pensar que para ellos fue un descubrimiento maravilloso, por decirlo menos, porque hasta donde uno puede entenderlo, pues estaban muy orgullosos de la perspectiva, hasta el punto de decir que era la invención del nostro século nuevo, es decir, la invención del siglo de ellos, la nueva invención del siglo era ese era el aporte de su siglo a el arte, figúrense ustedes, ¿no? Entonces, es interesante porque es una fórmula matemática, esencialmente. Algunos de los elementos de los cuales nos vamos a servir para trabajar con la perspectiva son el segmento, la paralela, las convergentes, los vértices, los polígonos, los planos, los cuadrados, los rectángulos, los rombos, los círculos, los diámetros, los arcos y la medida de los arcos. Sí, podríamos estar hablando media hora acerca de esto, pero yo no quiero extenderme mucho, pues entonces en todo caso vamos a pensar que lo más que vamos a utilizar en esta primera parte son los segmentos y las paralelas y las convergentes y los vértices. Y vamos a usar polígonos para encontrar las proyecciones. En todo caso, pues cada vez que haga falta mencionar alguna de estas cosas, pues yo voy a volver atrás. Y vamos a empezar por lo esencial, por determinar entonces qué es la perspectiva y qué es el punto de vista, ¿ok? Que es lo más importante. La línea de horizonte está a nivel de tus ojos. No importa lo que tú hagas. No importa si estás sentado, si estás de pie, si subes al balcón de tu edificio, de tu departamento. Te vas a conseguir con que la línea del horizonte siempre está a nivel de tus ojos. Es una cosa que siempre confunde mucho a la gente. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Vamos a poner aquí a un caballero X visto desde atrás. ¿Ves? Que un buen día se fue a la playa. Esa es la mejor manera de verlo. Vayan a la playa y prueben esto que les voy a sugerir. Se van a encontrar con un fenómeno interesante. Entonces Juan, John, Pedro, María o quien sea, se va a la playa un buen día. Y él se va a parar frente al mar. Y se va a dar cuenta que la línea, o sea, el punto donde el mar se separa del cielo, está a nivel de sus ojos. Esta es la parte del agua que está aquí en la playa, ¿ves? Eso. Es interesante, entonces esta franja de mar, ¿verdad? Que la ola va llevando acá, va trayendo hacia el frente, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene este espacio. ¿Ok? Estamos claros allí. Ok, supónganse ahora que Juan, María o quien sea decide que está cansado de estar de pie y se va a colocar en cuclillas, o mejor aún, se va a sentar a descansar porque ya tiene tiempo de pie. Y se sienta ahí en la playa simplemente a descansar, ¿ok?
sienta en la playa a descansar y sigue a la orilla de la playa, el agua está acá, ¿ves? Está llegando allí, pero cuando él se percata de algo interesante es que la línea de horizonte o la franja de mar, ¿verdad?, que separa el cielo del agua, ahora es más estrecha. Es decir, ya no tiene esta distancia, ahora tiene esta distancia. Siempre a la altura de los ojos de Juan, de Pedro, de María, de quien sea. Eso es lo más importante de entender. ¿Ok? Vamos a hacer ahora algo más dramático. Vamos a pensar que Juan o María se van y se colocan en una pequeña montaña que hay allí, una formación rocosa que está frente al mar, ¿ves? Y se dispone a ver allí la playa. Y bueno, esta es una formación rocosa que tiene cierta altura. Se ve inclusive cómo la piedra se mete al agua allí, ¿ves? ¿Ves? Más o menos así. Lo interesante es que ahora toda esta distancia que está hacia abajo, hacia el pie de la montaña, es la franja de mar, porque aquí está la playa, ¿ves? Entonces todo esto ahora es el mar, porque nuestro amigo o nuestra amiga están viendo el mar desde la montaña y el ancho de la franja de agua es mayor porque la altura a la que él está ahora mismo es mayor, pero la línea del horizonte continúa viéndose exactamente a la altura de sus ojos. La única manera de escapar a este fenómeno, damas y caballeros, es saliendo del planeta. Pero mientras tú estés dentro del planeta azul, te vas a encontrar con que no importa lo que hagas, el horizonte siempre está a nivel visual. Muy, muy interesante. Entonces, para aclararlo del punto de vista también, que es importante, depende de donde tú te coloques, ¿verdad? Van a aparecer ciertas cosas o van a dominar ciertas cosas que van a establecer una relación de distancia, profundidad y tamaño. Así que si tú estás, por ejemplo, viendo la mesa donde comes, otra vez el personaje este, ¿verdad? Sencillo allí, muy, muy básico, está allí parado, se dispone a comer. Él va a ver la mesa donde come acá y va a encontrar un plato de sopa, una botella de vino, un vaso para beber, ¿ves? Y su horizonte también aquí está a nivel visual. Si él se doblase, es decir, si hiciera esto, ya no está allí, sino que está mirándolo un poquito desde abajo, entonces se va a dar cuenta que su nivel visual sigue siendo el mismo, pero ya él no estaría viendo la mesa así, sino que la está viendo un poquito más desde abajo, ¿ves? Y entonces se vería, claro, el plato, se vería la botella, pero se vería completamente distinto a cómo él la percibe cuando está viéndola frente a la mesa, ¿no? Eso es lo más importante de entender. Perdón si no se vio eso, es un problema porque tengo que estar pendiente de las cosas. Bien, entonces básicamente es eso, tenemos un punto de vista y una línea de horizonte. ¿Ven? Dependiendo de dónde veamos las cosas, entonces así vamos a tener que desarrollarlas. Vamos a empezar con algo sencillo. El cubo. A veces es sencillo, a veces no. Pero vamos a pensar que sí es sencillo, ¿no les parece? Entonces vamos a dibujar acá el arista del cubo y vamos a dibujar la cara del cubo que más vemos. Vamos a pensar que estamos viendo más la cara del lado derecho.
y le vamos a poner un valor. Y ahora vamos a dibujar el lado izquierdo. Parece como un libro, ¿verdad? Un libro abierto. Solo que hay un detallito que lo van a constatar ahora más tarde. ¿Ves? Parece un libro abierto, sí es verdad. Pero sí está mejor. Hay una cosa muy interesante. Miren qué interesante. Cuando yo me voy al borde y proyecto esto así y hago lo siguiente, hago esto. Estas dos líneas paralelas que se transforman en convergentes, ¿ven? Se van a encontrar en un punto X aquí. Ese punto que acaba de aparecer allí se va a llamar de ahora en adelante así, punto de fuga. Además de decirnos que esta es la proyección de este lado del cubo, le va a dar origen a una cosa que ya hemos hablado también, le va a dar origen a la línea del horizonte. Es decir, a partir de ese punto se ha creado el horizonte. Entonces vamos a escribirlo acá para que no se nos olvide. Horizonte. ¿Ok? Si entonces vamos hacia el otro lado, es decir, hacemos esto. Tenemos que juntarlo ahí, entonces eso va a alterar un poquito la forma, no importa, ahí está. ¿Ves? Hacemos eso. Y repetimos hacia el primer punto de fuga. Y repetimos hacia el segundo punto de fuga. Nosotros vamos a conseguirnos acá con la figura de el cubo y dos puntos de fuga. Estamos viendo más de un lado de este objeto, de este cubo, y eso significa que lo estamos viendo de una forma oblicua, más de un lado. Entonces eso se llama perspectiva oblicua. ¿Correcto? Y se caracteriza porque tiene dos puntos de fuga. Más sencillo, realmente no se los puedo explicar. ¿Ves? Si se trata de un solo punto de fuga, es decir, vamos a colocarlo acá. Y vamos a trazar esto así. Y dibujamos un cuadrado. Y hacemos lo mismo acá. Trazamos para encontrarnos con el punto de fuga. Y cerramos la parte de arriba y la parte del lado. Entonces tenemos un cubo que está bajo la influencia de una perspectiva paralela. Es decir, todas, pero todas las partes estas, es decir, las líneas convergentes van a dar acá y producen entonces esta visual, ¿ven? De manera tal que la perspectiva paralela,
vamos a llamarla así. La perspectiva paralela tiene no dos, sino un punto de fuga. Hasta ahí vamos claros, hasta ahí vamos bien, creo que no hay problema. Repito, la perspectiva oblicua tiene 2 puntos de fuga, la paralela tiene un punto de fuga y las proyecciones, en todo caso, van a terminar en una línea de horizonte. Hasta ahora, el punto de vista que hemos utilizado es un punto de vista bajo. ¿Por qué? Muy sencillo, estamos debajo de la línea del horizonte. No se les olvide eso, porque después entonces vamos a tener que colocar cosas acá o arriba. Y entonces los puntos de vista van a cambiar. Entonces cuando coloque algo acá, va a ser un punto de vista medio, y cuando coloque algo acá, va a ser un punto de vista alto. Entonces quiere decir que hay, hasta el momento, 2 tipos de perspectiva y 3 puntos de vista: bajo, medio y alto. Pero concentrémonos primero en el bajo, ¿ok? Perspectiva paralela tiene un punto de fuga, perspectiva oblicua tiene 2 puntos de fuga. Nos falta una más. Y esa no tiene 1, no tiene 2, sino 3 puntos de fuga. Vamos a ver qué interesante esto. Resulta y acontece que el horizonte va a estar más o menos igual, establecido de la misma manera que en las 2 oportunidades anteriores. Y probablemente vamos a establecer también los puntos de fuga de manera similar. Sin embargo, vamos a encontrarnos con un fenómeno diferente. Vamos a ver, si yo voy buscando acá la posición del cubo, la cara del cubo, ¿ves? Y encuentro el arista, ¿ok? Y entonces esa arista me va a conducir a mí al tercer punto de fuga, que va a estar aquí debajo. Vamos a ver. ¿Ven? Vamos entonces a ver cómo funciona. Esta es el arista del cubo, dibujo una cara del cubo, la proyecto hacia el primer punto de fuga, dibujo la segunda cara del cubo y la proyecto hacia el segundo punto de fuga, y voy a cerrar el cubo. Antes lo hice así, de manera paralela, ¿ves? 1, 2 y 3, ¿correcto? Ahora no, ahora voy a hacer esto. Voy a ir cerrándolo de esta manera. Estoy rompiendo el paralelismo de los lados. ¿Ven? Cuando hago esto, cuando yo rompo el paralelismo de los lados, entonces voy a encontrar o voy a definir el tercer punto de fuga, que está aquí definitivamente. ¿Ves? Entonces ahora voy a cerrar el cubo arriba, de un lado hacia el otro, y de esta manera acá, de un lado hacia el otro. Entonces ahora tengo un punto de fuga, 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga. Y como el objeto está debajo de la línea del horizonte, mi punto de vista es bajo, aunque la perspectiva es aérea. Es decir, ¿qué tan alto tendría yo que estar para ver algo que se viese así? Figúrense ustedes, tendrían que estar en un edificio altísimo, porque vamos a hacer la pantomima acá, ¿ves? Vamos a concretar la forma del edificio. Vamos a proyectarlo de esta manera. Vamos a cerrarlo aquí, así, y así aquí. Entonces ese sería el edificio. El edificio al lado no es tan alto como ese. Se vería así. ¿Ves? Para que me entiendan. Y esta es la calle. Esta es la calle donde está ese edificio, o la avenida, como ustedes quieran llamarlo. Para no enredarnos, no voy a dibujar más que estos dos, porque si no se complicaría un poquito el asunto y ustedes lo entenderían más difícilmente. Pero así está bien, mira bien. ¿Ves?
Los carros acá se verían así. Entonces tú tendrías que estar realmente alto para ver algo así. Tendrías que subirte a un edificio muy, muy grande para ver los otros edificios más pequeños y ver esta perspectiva, ver cómo funciona. Y entonces en la perspectiva aérea, por eso se le dice así, porque de una gran altura es que la puedes ver, te vas a dar cuenta entonces que tiene no uno, no dos, sino que tiene 3 puntos de fuga. La perspectiva aérea tiene 3 puntos de fuga. Entonces la perspectiva paralela tiene 1, la perspectiva oblicua tiene 2 y la perspectiva aérea tiene 3. Entonces esas son las 3 perspectivas que vamos a ver en este momento y es interesante pues que lo tengan en consideración. ¿Qué tan efectista es esta? Bueno, es un poco efectista, pero si tú por ejemplo aquí vas a buscar una casa, vamos a poner una casa para que la visualices bien. ¿Ves? Una serie de casas que van a estar metidas acá. Y esta es la calle, para que la veas, ¿ves? Esta es la calle, están las casas, y esta es la carretera, y entiendes las cosas bien. O sea, esto viene por acá, los carros van a estar acá, no se ve no se ve los carros tan pequeños, como el caso de la perspectiva aérea, esta vez se ven así, más o menos. Esa es la idea. En este edificio pues se ve de lado, ¿ves? La casa ya no se ve, así, sino que se ve de lado. Y bueno, la carretera está acá, a los lados, ¿ves? Y los carros están estacionados de esta manera. Muy sencillo porque lo que queremos hacer es que vean la relación de cómo se ven las cosas, ¿no? Si sigues haciendo acá edificios, ya aquí no hay una... ¿Ves? Y acá no hay una casa, sino que tiene unos departamentos al lado. Entonces el departamento se vería así. Esta es la calle que termina aquí, se encuentra con esta es la calle del frente. Y así vas poblando todo esto de edificios y de elementos. Pero cuando esto va creciendo, van apareciendo más y más problemas que luego se subsanan con una proyección de este tipo, ¿ves? Fíjate. Entonces aquí, este edificio tan alto se vería ahora así, pero ya nos estamos escapando del punto de vista bajo y estamos conectando una relación de distancia que abarca los tres puntos de vista, es decir, el punto de vista bajo, el punto de vista medio y el punto de vista alto. Ahora vamos a hablar justamente de eso, los 3 puntos de vista. Y entonces, un punto de vista medio significa que el objeto está en la mitad de la línea del horizonte. ¿Ves? El objeto está aquí. Si el objeto está arriba, es un punto de vista alto. Y si el objeto está acá, es un punto de vista bajo. Es muy sencillo. Medio, abajo, arriba. Entonces el cubo arriba, flotando en el espacio, se vería de esta manera. Correcto. Si el cubo está puesto en el centro de la línea del horizonte, se vería de esta manera. Y si el cubo está por debajo de la línea del horizonte, ¿verdad? Pero que se vería de lado, se vería ahora entonces de esta manera, parecida a las que hicimos anteriormente, ¿no? Correcto, un punto de vista bajo, punto de vista medio, un punto de vista alto. Trata de visualizar las proyecciones, es importante eso, porque es lo que te va a permitir tener cierto entendimiento de las cosas. Todos los objetos entonces que dibujamos, todos, están de alguna manera influenciados por esto. Vamos a tener que usar un tipo de perspectiva, es decir, una perspectiva oblicua,
una perspectiva paralela o una perspectiva aérea contra un punto de vista alto, medio o bajo. No se puede confundir la perspectiva, ¿verdad?, con el punto de vista, porque entonces las cosas se complican muchísimo. Si estuvieses dibujando una cabeza humana, así, ya no un edificio, ya no esto, sino una cabeza humana, repite lo que estamos haciendo. Fíjate, la proyección, igual, exactamente igual, pero en vez de ser un cubo, va a ser un paralelepípedo. Es decir, un cubo alargado, como una caja. Ahí está. Lo puedes hacer hasta transparente para que lo puedas visualizar. ¿Te das cuenta? Fíjate. Una caja de vidrio que flota en el espacio. Entonces, dentro de esto, divides este en dos y este en dos. Marcas esto, cortas acá, da la vuelta. Aquí vas a hacer la posición de las cejas, ¿ves? Siguiendo este espacio, este espacio. Fíjate que las direcciones se van manteniendo igualitas, ¿ves? Siguiendo la proyección de lado y lado es exactamente igual. Entonces la nariz saldría acá. Se eleva un poco porque lo estás viendo desde abajo, está en el aire, ¿ves? Y dibujas la parte de abajo de la nariz, dibujas la posición de la boca, dibujas los ojos, pómulo que sale, pómulo que entra. Aquí viene la mandíbula. La oreja está entre este punto y este punto y este punto. O sea, aquí. Viene el cuello. El cuello que es, bueno, un cilindro. Y se vería así. Para que lo entendamos, ¿verdad? ¿Ok? Ahora bien, suponte que la cara está ahora así. Igual dibujas la forma. Correcto. Pero más alargado, en forma de paralelepípedo. Dibujas, es el contenedor de la proyección, ¿me entiendes? Ahora esto acá sí, esto acá sí. Entonces los ojos van a estar ahora acá. La nariz va a estar aproximadamente acá. Y acá está la barbilla, va cerrando a los lados, buscando el plano central. La oreja va a estar en la mitad de este hacia atrás, allí. Y de ahí sale la mandíbula. ¿Ves? Aquí sale la nariz. Sale la boca. Los ojos. Plano frontal. Y el cuello, naturalmente, de nuevo. Cilindro. Ahora este. Vamos a partir de acá para que nos quede parecido. De nuevo, más alargado que el cubo. No un cubo, el cubo sería aquí, más o menos acá. Pero hasta ahora fíjate lo siguiente, todos estos cortes son paralelos entre sí, ¿te das cuenta? Paralelos entre sí, todos son paralelos, igual que acá, paralelos. Eso se va a romper en el último de hoy, ¿ves? Entonces aquí dibuja de nuevo la esfera.
Como ves, 3 puntos de vista distintos completamente y cada uno tomando la dirección que indica la perspectiva en cada caso. Esta es una proyección paralela, este es un punto de vista alto, un punto de vista medio, un punto de vista bajo. Entonces esta es paralela hacia allá, esta es oblicua y esta también, esta sí, esta es paralela, perdón, este es oblicua y este es oblicua, porque estás viendo dos lados en proyección. De cualquier manera, lo que importa es lo siguiente: la perspectiva ha determinado la dirección de los elementos que están describiendo esta forma. Y eso es lo que tienes que tomar en consideración. Ahora bien, vamos a aplicar la última perspectiva, esta, la aérea, y vamos a romper el paralelismo entre los lados. Entonces ya no va a ser así, sino que va a ser así, así y así. ¿Correcto? Como si fuera el cono de una barquilla, ¿ven? Así, van cerrando eso. Y vamos a cerrar aquí, y acá, y acá, y acá. Ahí está. ¿Ves? Y vamos a cerrar esto aquí, así. Ahora, la inclinación de esta cabeza va a ser mayor, más dramática. ¿Por qué? Porque toda la porción del cráneo que está acá es lo que ocupa la visual mayor. La mandíbula se ve más pequeña, ¿verdad? Esta parte es más grande. Entonces se vería realmente desde arriba la cabeza. Entonces se vería la nariz de esta manera, la boca, estas distancias se contraen, ¿ves? Entonces, algo más o menos así. Es un punto de vista bastante irregular, como puedes ver. Tendría que estar viendo a este señor desde muy arriba para verlo así. ¿Ok? Entonces se verían los hombros de esta forma, ¿ves? Entonces el centro de la cabeza estaría ubicado más o menos allí. Así pues que la perspectiva ha determinado la manera en la que nosotros estamos viendo esto y nos ha obligado a crear la forma siguiendo estas direcciones que son muy importantes a la hora de dibujar o hacer cualquier cosa. Podemos partir de un edificio hasta una cabeza humana, porque eso básicamente es el problema, ¿no? De allí está saliendo todo, absolutamente todo. Y asimismo podemos entonces dibujar una calle, por ejemplo. Y aquí nos damos cuenta que en este dibujo la perspectiva es paralela. Pero es muy importante que lo entendamos bien. Vamos a hacerlo arriba porque así es que esto se puede entender. Vamos a usar un poco de papel acá, si se deja, por supuesto. El papel siempre parece estar en contra de lo que tú quieres hacer. Y vamos a analizar entonces estos paisajes para que vean la perspectiva. ¿Cómo funcionó en este caso la perspectiva? Vamos a prender la mesa de luz y vamos a colocar el paisaje y un papel arriba. Apago esto y entonces veo esto acá. Hombre, mira qué interesante. Todos estos cortes que ven acá, ¿ven? Todo esto que ven acá, así. Nos va a conducir a la línea del horizonte. Vamos a prender la luz para que la vean. ¿Ves? Esta es la línea del horizonte. Y de allí entonces salió la proyección. Y esta proyección está dividida en espacios. Espacios que nos van a traer al edificio que está en el frente. ¿Te das cuenta? Del otro lado ocurre lo mismo, pero naturalmente es exactamente como una imagen refleja de aquella. Pero aquí hay un problemita, porque cuando tú dibujas esto, te vas a dar cuenta que tiene dos puntos de fuga. Este punto de fuga da origen a esta franja de la calle y este otro punto de fuga da origen a la otra franja de la calle que se ve así.
¿Ves? Entonces, este es el horizonte. Esta franja de edificios está pegada a la derecha y se ve así, tienen dos puntos de fuga y esta es el mapa de este paisaje que estamos viendo acá. ¿Ves? Es interesante. Sobre esta base estructural es que yo dibujé este paisaje. Entonces utilicé un punto de vista medio. ¿Por qué? Porque si tú estiras el horizonte, ¿lo ves? Entonces tienes un punto de fuga acá y un punto de fuga acá, produce un lado de las calles y el otro produce el otro lado de las calles. Y la proyección de este lado es paralela, la proyección de este lado también es paralela. Punto de vista medio, porque los edificios están atravesando la línea del horizonte. Ok, vamos a ver el otro paisaje. Si entonces aplicamos este principio a este paisaje que está acá, ¿ves? Vamos entonces a ver cómo funcionaría en este caso. En este caso, colocamos el papel sobre el dibujo de nuevo y buscamos la proyección. Vamos a ver, aquí es interesante, ¿no? Esta proyección va así. De hecho, se va ampliando, se va abriendo a medida que va llegando allá. Pero igual, van en esta dirección, ¿ves? Las cosas van en esta dirección. Y van a subir un espacio y ahí está esto. Entonces, el horizonte real de estos edificios no es este que se ve acá. Vamos a mostrar esto para que lo vean. ¿Ves? Los edificios están acá. Entonces el horizonte real de esta masa de edificios sería este. Aquí sería el horizonte real, ¿ves? Sin embargo, tenemos una elevación del terreno. Cuando eso ocurre, cuando hay una elevación del terreno, eso modifica o afecta las otras cosas que están allí. Y entonces por eso entonces esta proyección va a subir de esta manera, ¿ves? Y va a crear esta estructura que está arriba. Y luego entonces aparece la iglesia, que puede ser reducida a un formato rectangular en el principio. Eso fue lo que yo hice. Y dividí los espacios para las torretas y el triángulo del centro. Y de esa manera obtuve el mapeado que me condujo finalmente al dibujo. Entonces apago la luz para que lo vean. Esto fue lo que yo hice inicialmente para poder dibujar este paisaje que están viendo acá. He utilizado la perspectiva. Otra vez, la perspectiva, ¿verdad?, parte de una manera paralela sobre un punto de vista medio, pero tiene un segundo nivel que es donde está la iglesia. Esta es la manera en la que ustedes más o menos siempre van a poder resolver cualquier paisaje que estén dibujando. Y lo mismo se aplica a cualquier cosa que quieran. Aquí ya se entiende, ¿ves? Ya se entiende esto, ¿ves? Aunque este es un nivel visual y este es otro nivel visual. El mismo problema aparece acá. Es descendente, ¿ves? Es una escalera y entonces, aunque las cosas van apareciendo de manera paralela, desde un punto de vista medio, vas a encontrar un foco de profundidad a la derecha. Y es interesante porque ves la disonancia del terreno, ¿ves? Ves el cambio de la topografía y eso es lo que te ayuda realmente a crear esa ilusión de profundidad. Por supuesto, todos los valores que están en el último plano están algo desenfocados y el gris no es tan profundo ni tan concreto como el primer plano que está acá, que es lo que nos ayuda a entender la distancia también. O sea que la diferencia no es solamente de tamaño y forma, sino también de tono. Pero para eso pues habrá tiempo de conversar muchísimo más tarde. Por ahora este es el primer capítulo. Espero sinceramente
que les haya encantado, que les haya gustado, que les sea de utilidad y sobre todo practíquenlo. Practiquen la parte que corresponde a los puntos de vista porque eso es lo que francamente los va a ayudar. Por ahora, gracias.